Sus primeras impresiones sobre lo que pasó ayer en el TC. Bueno, en primer lugar debo destacar que el tribunal ha acogido plenamente los argumentos del Poder Ejecutivo, que han sido expuestos o que fueron expuestos a través de la Procuraduría. En segundo lugar, hay que resaltar que ningún magistrado respaldó la ponencia del doctor Blume, incluso el magistrado que estuvo más cerca de respaldar esa ponencia, como fue el magistrado Ferrero, lo hizo parcialmente. Bueno, en tercer lugar, resaltar la importancia de las deliberaciones públicas por parte del Tribunal Constitucional, que deberían ser seguidas por los demás órganos del Estado, en particular el Poder Judicial. ¿Usted cree que la deliberación pública también ejerce una, no quiero decir presión, sino transparencia, porque la gente está mirando y observando y analizando lo que viene pasando, y eso es necesario en todas las instancias públicas? Sí, y hay que rescatar que esto ha sido algo que ha tenido total consenso al interior del tribunal. No se conoce información sobre que existan discrepancias sobre ello. La actual conformación del tribunal va a pasar, digamos, si quiere decir, si tiene que dejar un legado, va a ser justamente haber adoptado esta decisión, y esperamos que las siguientes conformaciones del tribunal continúen con esta tendencia. La transparencia lo que permite es, uno, conocer con anticipación la ponencia para generar un debate público sobre el proyecto de sentencia, y eso está muy bien. Y en segundo lugar, permite también conocer el nivel, el grado de debate entre los magistrados, y lo cual también permite apreciar si estamos ante tribunos que de alguna manera dan la talla, como se dice, frente al cargo, y eso ha quedado evidenciado el día de ayer, en donde se han trabajado argumentos estrictamente jurídicos para resolver esta controversia. Ahora, lo que ha llamado la atención en este proceso procurador, y que ha resultado hasta un poco bochornoso, es cómo llega este tema al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Porque luego de litigios en el Poder Judicial y luego del decreto que emitiera el gobierno central con respecto al tema del Código Tributario y las prescripciones, la única instancia que les quedaba era el Tribunal Constitucional, pero no se podía plantear la inconstitucionalidad sino a través del Parlamento, que el presidente de la República lo hiciera. Es decir, está claramente delimitado quiénes son los que tienen la potestad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Y una de ellas es un colegio profesional, es decir, un grupo de empresas afectadas, un estudio de abogados no lo puede hacer. Y resulta que aparece el Colegio de Abogados de la Libertad presentando esta acción que da como dirección y que es representada en el proceso por un importantísimo estudio de abogados que representa los intereses de los que están en conflicto con la SUNAT. Entonces, eso es perturbador, ¿no es cierto? Porque lo que te lleva a sospechar es que en realidad prácticamente contrataron al Colegio de Abogados de la Libertad para que defendiera derechos de particulares, ¿no? Ese es un tema que tendrá que aclarar el Colegio de Abogados de la Libertad con sus agremiados. En realidad en el Perú ya debería hace tiempo haberse dado una reforma en la Constitución que permita que cualquier persona, sea natural o sea jurídica, pueda presentar una demanda de este tipo ante el tribunal. Así nos ahorraríamos esos problemas. Eso ya existe en otros países, y estoy hablando del caso de Colombia. En Colombia cualquier persona podría presentar una demanda de ese tipo y el tribunal de este país lo tendría que resolver. Algo así debería darse en el caso peruano. Sin embargo, tenemos este sistema que hace que no muchas demandas de inconstitucionalidad se presenten al año, no deben pasar de 20 al año que se presentan, y genera este tipo de situaciones. En cambio, si hubiese una legitimación abierta, amplia, extensa para presentar demandas, cualquier ciudadano, cualquier empresa podría presentarla y nos ahorraríamos este tipo de problemas en realidad. Ajá, dentro de sus atribuciones no está ver qué hay detrás, porque en realidad impulsar de manera soterrada, sospechosa, una demanda de inconstitucionalidad es algo que les compete a ustedes investigar. Porque le pregunto esto porque son las mismas empresas que están impulsando la prescripción las que están detrás de esta demanda. Mire, cuando se presenta la demanda, la primera instancia que la ve es el Tribunal Constitucional. Es la primera instancia que la ve. Y el tribunal lo que hace es lo que se conoce como la calificación de la demanda. Es decir, verifica si se cumplen los requisitos para presentarla. Dentro de esos requisitos, cuando la demanda es presentada por un colegio profesional, básicamente lo que el tribunal hace, porque esa es su función, verificar si la ha presentado un colegio profesional, si existe un acuerdo de su junta directiva para presentar la demanda,
y si la materia sobre la cual gira la demanda está vinculada con la actividad que realiza ese colegio profesional. De acuerdo, me queda Eso claro. Lo hace el Tribunal Constitucional. Me queda Nosotros claro que ya no después van a. simplemente A ver. recibimos la demanda, nosotros luego recibimos la demanda y ese punto ya lo resuelve el tribunal. Si nosotros observamos algún tema, por ejemplo, de falta de acuerdo de la Junta respectiva, o si la materia no estuviera vinculada con la actividad de ese colegio, ahí recién podemos cuestionar. Lo demás, como ya dije, queda en la relación entre ese colegio que presenta la demanda y sus agremiados. Doctor Huerta, sobre el tema del cobro, es decir, por lo que acá está en disputa, es la SUNAT reclamando de unas empresas un pago y empresas que dicen que ya se vencieron los plazos de prescripción. Con esto se acabó la discusión. Según el reporte que entregó al congresista Lenin Bazán la SUNAT antes de ayer, hay aproximadamente 3.000 millones, más de 3.000 millones de soles que están en litigio, ¿no es cierto?, directamente, es decir, empresas que están diciendo, no reclamando que esto ya prescribió, pero hay además como más de 6.000 millones de soles de empresas que se verían afectadas por esto, es decir, que tienen cuentas pendientes con la SUNAT y que la SUNAT a partir de esta resolución queda absolutamente habilitada para cobrarle y no podrían acogerse a ningún tipo de reclamo de prescripción. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero que hay que hacer es esperar la publicación del fallo del tribunal o de los votos, porque esto va a ser por una mayoría que se opuso a la ponencia. Acto seguido vienen dos escenarios. En primer lugar es el de los abogados de las empresas que tienen litigio actualmente contra el Estado, porque ellos tendrán que evaluar si continúan o no este proceso. En realidad ya no deberían porque no van a tener ningún argumento, por así decirlo, a su favor. Además, la demora del proceso, insistir en un proceso de este tipo, podría también generarse un perjuicio en el tema de los intereses. Y del lado del Poder Judicial, y esto es muy importante, del lado del Poder Judicial, lo racional sería que tomando en cuenta el pronunciamiento del tribunal, se estimen de manera rápida y pronta esas demandas que puedan haberse presentado ante esta instancia. Es decir, esos son esos dos planos. Y también, ya de parte de la Procuraduría de la SUNAT, justamente insistir ante el Poder Judicial para que se aplique lo decidido por el Tribunal Constitucional. Es decir, todavía hay un camino a seguir, pero ya la pauta de hacia dónde ir ha sido marcada por el Tribunal. ¿Y qué pasa con estas empresas que en realidad están haciendo todo lo posible por dilatar, para esperar la prescripción? ¿Cómo se puede acortar los plazos? ¿Cómo esto se puede hacer un poco más expeditivo para evitar que se salgan con la suya? Bueno, en realidad ese es un problema estructural del Estado peruano, en donde por lo general cuando el Estado aplica una sanción, ya sea una imposición de una multa, cierre de un local, al final las empresas afectadas lo que hacen es insistir en el litigio y esto lamentablemente en el Poder Judicial toma sus años. Entonces ahí es un problema ya que tiene que ver con la manera en que el Poder Judicial resuelva de manera pronta estos litigios y no deja pasar 2, 3, 4, 5, 6 años para resolverlos. Es un problema estructural de la celeridad del Poder Judicial. Bueno, más yo mecanismos tengo una pregunta, no hay. no sobre entonces este tema, procurador, sino sobre el conflicto que se ha planteado con respecto a la devolución de dineros a los aportantes, a los exaportantes de la ONP. Diversas voces del Ejecutivo han dicho que si el Congreso de la República, como va a ser tarde o temprano, ¿no es cierto?, va a aprobar la ley por insistencia, ¿quién va a plantear la acción de inconstitucionalidad? ¿Su Procuraduría en representación del Presidente de la República? Sí, toda demanda ante el tribunal vía un proceso de inconstitucionalidad, es decir, cuando se cuestiona de manera directa ante el tribunal el texto de una ley, lo hace la Procuraduría a mi cargo, la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional. Pero para eso se requiere previamente el acuerdo del Consejo de Ministros. No es que automáticamente... O sea, usted va a ser el rostro menos amigable para los exaportantes a la OMP, doctor Huerta. Bueno, permítame decirle que ya he tenido otros casos de similar complejidad. Por ejemplo, usted recordará la demanda que se presentó contra la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ese caso se siguió ante el Poder Judicial, estuvo a cargo de mi Procuraduría, finalmente ganamos en el Poder Judicial. Y bueno, sí, siempre esto genera un tipo de animadversión hacia los litigantes, pero bueno, estamos a esto acostumbrados y lo que tenemos que esperar es que todo se resuelva por el cauce jurídico. Ahora, ¿ya avanzaron con esto? Es decir, porque el presidente se ha demorado en observar la ley
y simultáneamente se ha ido anunciando en diferentes oportunidades que iba a haber la acción de inconstitucionalidad. ¿Ustedes están listos para que momento en que el Congreso, porque en realidad el texto es el mismo, ¿no es cierto? Va a aprobarse por insistencia la ley que ya conocemos. O sea, no va a haber nada nuevo para ustedes ahí. En este caso hay que manejarse con prudencia porque va a haber un debate, entiendo, en el Congreso, y también los argumentos que se pongan ahí son evaluados a efectos de argumentar en la demanda correspondiente. Recuerde que uno de los criterios importantes que analiza el tribunal de manera reciente, lo está haciendo hace unos años, es el de si en el Congreso había una deliberación suficiente sobre algunas materias. Eso implica... Ahora, pero es una decisión tomada. O sea, porque eso es lo relevante, doctor Huerta. Es decir, si la ley se aprueba por insistencia, el Ejecutivo va a activar la acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la ONP. Está decidido. Eso corresponde al Consejo de Ministros. Eso corresponde al Consejo de Ministros. Procurador, ¿cómo va el tema de la demanda competencial en el tema de la vacancia? Porque la medida cautelar, bueno, fue rechazada, todo me imagino que tiene que seguir su procedimiento, o ustedes ya se olvidaron del tema porque el presidente se quedó sentado ahí en Palacio de Gobierno. ¿Cómo va esto? No, como usted recordará, la semana pasada conversamos sobre ello y yo le comenté que esta demanda tiene una finalidad institucional, independientemente del procedimiento de vacancia que culminó la semana pasada con el rechazo a la moción presentada. Estamos a la espera de que el tribunal publique sus resoluciones, porque todavía hasta el día de ayer no se había publicado el auto de admisibilidad de la demanda, tampoco se había publicado el auto sobre la resolución sobre la medida cautelar. Entonces estamos a la espera de eso porque es a partir de allí que podemos conocer de manera cierta qué fue lo que el tribunal dijo, y ahí tiene que correrse traslado al Congreso de la República para que conteste la demanda, y nosotros vamos a insistir en que el tribunal perfile y delimite adecuadamente qué se entiende por permanente incapacidad moral. No es una demanda que ya se haya agotado sus efectos, no es una demanda donde ya no haya nada que resolver, no, es muy importante, porque reitero, lo dijimos en todos los medios de comunicación, incluido en Exitosa Noticias, lo dijimos, esta es una demanda institucional, trasciende este gobierno y tiene como objetivo el problema, doctor Huerta, es que más allá de los juicios que podamos hacer sobre las imperfecciones de la Constitución, la Constitución, los únicos límites que establece para declarar la permanente incapacidad moral son los que el propio Congreso se dé, y el reglamento, los únicos límites que establece son los de los votos. O sea, si tienes 26 firmas, admite moción. Si tienes 52 votos, lo admites a debate. Y si tienes 87, te vacas al presidente. No hay ninguna otra restricción. Lo que nosotros estamos señalando es que no basta únicamente con que una votación determinada se pueda aprobar una vacancia, sino que es importante también precisar los alcances de esta institución para que no sea empleada de manera arbitraria. Recuerde usted que ha habido... Claro, pero eso sería cambiar la Constitución. Interpretarla. Hoy en día la Constitución no solamente es lo que dice sus textos, sino también lo que dicen los tribunales. Esto es algo que viene de experiencias del derecho comparado. En todos los países que tienen tribunales que funcionan bien, la Constitución no es solo lo que dice su texto, sino también lo que dicen los intérpretes de la Constitución. Ese es el derecho constitucional moderno.